Empiezo así. Tengo un oficio de ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Me pueden escuchar ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha. Ya, doctor. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ahí voy a compartir pantalla. ¿Lo ven ahí? ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. No hay muchos alumnos, seguramente por el tema de que están con otras materias y, y bueno, y un poco en consecuencia después el recuperatorio, el cansancio que genera esto. Yo igual, vamos a arrancar este tema, pero la próxima clase, cuando tenga conmigo, vamos a hacer un repaso. Sí, me gusta hacer un repaso, porque son muy pocos alumnos. Pero el tema que vamos a ver hoy es principios y sistemas procesales. Este tema lo pueden ver, estudiar, por varios autores, ¿verdad? Lo pueden ver por Palacio, Arasi. Yo puntualmente este tema lo busqué y me gustó hablarlo por Arasi. ¿Por qué? Porque muchos autores, cuando hablan de principios y sistemas, unifica. Por ejemplo, Palacio habla de todo, directamente todos principios, es una clasificación de principios nada más. Pero en el caso de Arasi hace una distinción entre principios y sistemas, que en el transcurso de la clase la vamos a ver cuál es un poco la diferencia. De lo personal, me pareció didáctico, ¿sí? Mucho más didáctico entre separar principios y sistemas. Les repito, no está mal si ustedes contestan, y cuando se pregunte cuáles son los principios y sistemas, ustedes enumeran todos, unificando directamente con el título de principio. No está mal, porque Palacio de hecho habla de principio. Pero cuando empecé a estudiar y ver este tema para darlo en clase, me llamó la atención sobre todo lo conceptual entre principios y sistemas, ¿no? Y como les dije recién, en el transcurso de esta clase nos vamos a dar cuenta del por qué abordé darlo por Arasi este tema en especial. Principios y sistemas procesales. Ustedes piensen, para entrar en esto, que todo el ordenamiento procesal, todos los ordenamientos, sobre todo ya que estamos hablando del proceso, no son las normas, no son cuestiones caprichosas que el legislador dice un día a la mañana, bueno, voy a hacer un artículo, voy a hacer una norma porque se me ocurre. Todo esto tiene que ver con una consecuencia desde el punto de vista de un desenvolvimiento, un poco de desenvolvimiento que se va desde el punto de vista filosófico, histórico, sociológico, y ahí van a abordar las partes normativas, ¿sí? Entonces, cuando uno lee una norma, busca su naturaleza jurídica, el porqué de la norma, por qué consecuencia, de dónde viene su origen, qué principio llevó a esto. Y uno empieza a relacionar hasta desde el punto de vista histórico, filosófico, así, bueno, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de legalidad, principio de libertad, y esto es algo que tiene que ver, donde uno hace un desarrollo justamente filosófico, histórico, nos podemos remontar a ver a los grandes pensadores, Locke, Rousseau, Montesquieu, a las situaciones históricas que se dieron a la Revolución Francesa, a la Revolución Industrial, y todo esto se fue creando una normativa. Entonces decir, bueno, ¿por qué abordamos y llegamos? Entonces todo esto tiene que ver con principios, ¿no? Con los principios. Entonces, justamente, esto responde a múltiples factores, como le dije recién, y estos factores son históricos, sociológicos, filosóficos, y que de alguna manera van a influir tanto en el sistema sustantivo, en las normas sustantivas, como también en el proceso, ¿sí? En las normas procesales. ¿Sí? Es decir, el por qué legislado, por qué venimos, de dónde viene esta norma, cuál es su desarrollo,
¿Cuáles son los factores realmente que generaron llegar a estas normas? Entonces, ahí vamos a diferenciar entre por qué le decía recién principios y sistemas procesales. Es decir, cuando hablamos de principios, y acá me voy a detener, cuando hablamos de principios, son aquellos en los cuales no existe un debido proceso. Es decir, usted ya sabe lo que hace el debido proceso. O sea, si no se respetan los principios procesales, se estaría afectando el debido proceso. Me adelanto un poco a lo que va a venir, y qué tiene que ver, y cómo se desarrolla, qué contiene el debido proceso. El debido proceso, bueno, el principio de igualdad, el principio de legalidad, el principio de congruencia. ¿Sí? Entonces, estos principios, si no se respetan, no se afecta, se estaría afectando estos principios y estaría afectando en consecuencia el debido proceso. Y acá la distinción que hace Arasi, por eso resalta, es decir, son aquellos en los cuales los principios procesales son aquellos en los cuales no existe, en el caso no existe un debido proceso, son aquellos sin los cuales no existe un debido proceso. Son aquellos sin los cuales no existe un debido proceso. En cambio, los sistemas procesales, acá se tiende a qué? A que son las directivas, subraye la palabra directivas en las cuales ahí se inspira un ordenamiento procesal. Y si hablamos de directivas, un sistema, ¿qué tiene? A ver, un ejemplo. Si tomamos un sistema francés, americano, un sistema inglés, un sistema polaco, podemos decir que en el sistema puede haber más oralidad que en otro, puede ser más escrito, o se puede decir que hay más publicidad, o no, hace a la directiva en la que se inspira. En cambio, el principio ya tiene elementos fundamentales, sin los cuales no existe el debido proceso. Ahí está la distinción. Pero, como le dije al comienzo, si ustedes ven este tema por ciertos autores que hablan nada más de principios y enumeran, es decir, unifican el principio y sistema y directamente por el principio. No está mal, no está mal. Yo lo estoy hablando por una cuestión didáctica, por una cuestión plateo didáctica. Entonces, ahí está en la lámina, ustedes la van a ver, esto yo la busqué en el campo, dice concepto. Toda ley procesal, todo texto particular que regula un trámite de proceso es, en primer término, el desenvolvimiento de un principio procesal. Y es principio en sí mismo. Un partido tomado, una elección entre varios, hará lo que el legislador hace. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Porque uno se pregunta, bueno, estoy estudiando principios del sistema, y siempre como yo le digo a la clase, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven las funciones? Muchas veces yo me adelanto al profesional, o al auxiliar, o al que está trabajando en la justicia, muchas veces va a abordar y va a justificar, va a dar fundamento a través de principios. En principio, si se ve afectado la legítima defensa, si se afecta el debido proceso. Entonces, sirve, justamente sirve. Y uno, acá, pone la importancia, en el punto A, dice, la función sirve de base al legislador para la regulación de los procedimientos. Todos estos procedimientos, justamente, se pueden dar en forma explícita o implícita. O sea, todas las normas, explícita o implícitamente, toman estos principios. ¿Sí? Entonces, pueden estar consagrados implícitamente en ciertos deberes, no hace falta que esté explícitamente, digamos, un principio o un sistema procesal. Justamente, algunos sistemas toman como consecuencia de esta cuestión de la naturaleza que es disponible, es decir, este ejemplo, si nosotros tenemos a ver, imagínense el legislador que tiene que establecer una norma procesal civil, crear una norma civil. Entonces, va a entender que la naturaleza jurídica tiene que ver con lo disponible y lo indisponible del derecho sustancial. Si yo tomo el criterio de la norma Código Civil, es un derecho sustancial disponible, porque prevalece las cuestiones de ámbito de derecho privado. Hay una gran masa de derechos privados, donde justamente se le van a reconocer en el derecho privado lo que tiene que ver el poder de accionar, la tutela jurídica, cómo terminar o cómo delimitar ciertas situaciones que tienen que ver con las relaciones jurídicas. Es decir, en el ámbito privado, yo perdono una deuda, hago un contrato, termino, modifico el contrato. Siempre hay una cuestión de derecho privado acá. Prevalece el derecho privado. Entonces, esta cuestión que se le sirve al base al legislador para la regulación del procedimiento, en la situación, en la calidad de lo disponible que es el derecho sustantivo, el derecho civil, como le dije recién, donde prevalecen estos derechos privados, esta masa de derecho privado, la consecuencia a la forma de crear la regulación de un procedimiento legislador, justamente va a tener un criterio de disponibilidad, ¿sí? Disponibilidad en el desarrollo del procedimiento.
Por eso decimos que, a ver, si nos quedamos acá, lo tenemos acá, el derecho procesal civil y comercial es dispositivo, no es inquisitivo. ¿Por qué? Porque las partes disponen el hecho de iniciar el proceso, las partes disponen el hecho de aportar, de manifestar los hechos, de aportar las pruebas. Las partes disponen también de terminar el proceso, de limitar el contenido del proceso, es decir, a través de una transacción o desistir. Entonces, si yo me detengo acá y me pongo en esta situación que digo, sirve de base legislador para la regulación de los procedimientos, justamente es consecuencia de esta disponibilidad que tiene la norma sustantiva al momento que el legislador debe crear una norma del ámbito de derecho procesal civil, tiene que respetar la consecuencia de este criterio de disponibilidad. Entonces, esto puede estar en forma explícita o implícita. La contracara, por supuesto, sería el sistema inquisitivo, donde no se reconoce esto de disponibilidad, donde es un sistema inquisitivo propio del derecho penal. Hay ordenamientos donde de alguna manera está más limitada la situación del derecho privado, el sistema ruso, como sabían, donde la propiedad privada está asesinada, está afectada o limitada, y esto va a ser consecuencia en su desarrollo del procedimiento. Igual, cuando le dije recién de la disponibilidad, y acá hacemos una suerte de paréntesis, cuando hablamos de disponibilidad, acá tenemos una suerte de impulso, de nube, que dice, bueno, si el derecho sustantivo es disponible, el código procesal va a ser disponible. Esa sería la regla 1. Pero siempre ante esa regla tenemos que estar cerca de las excepciones. ¿Por qué? Porque excepcionalmente el sistema dispositivo del que hablamos del Código Civil, hay situaciones, no es absoluto. ¿Y cuándo no es absoluto? ¿Qué no es disponibilidad? ¿En qué situaciones a ustedes les parece que no hay disponibilidad en el ámbito del derecho civil? Pregunta, a ver si alguien me puede contestar. ¿Qué situaciones? Porque decimos, la regla civil, a ver, si nosotros tenemos base civil legislador para crear normas de derecho procesal, si es reflejo del derecho sustantivo que es disponible, el Código Procesal Civil y Comercial, el dispositivo, también es disponible. Bien, perfecto. Pero a lo que me refiero de esta suerte de disponibilidad, de esta base de derecho privado, en el ámbito civil, en el ámbito privado, ¿dónde vemos excepción a esta regla? ¿En qué casos? Pregunta. Espero una respuesta. Doy un minuto. Doy un minuto. Los casos de familia, puede ser. ¿Cómo? Los casos relacionados con familia. Exacto. Donde hay un menor en juego. ¿Puede ser también todo lo que esté relacionado con el orden público? Todo lo que esté relacionado, por supuesto, con el orden público. Está bien, hay unas cuestiones que están. Entonces, esta cuestión de familia, una cuestión de orden público, se ve justamente afectada. ¿Comprenden? O sea, no podemos disponer en el ámbito de familia, por ejemplo, si bien está regulado en el Código Civil, porque decimos que el Código Civil es un ámbito privado, se estaría afectado. El tema también del divorcio, o situaciones del divorcio, todo lo que tiene, prácticamente lo que está relacionado con derecho de familia, y situaciones también con el tema del concurso, por ejemplo, ¿sí? Los concursos y quiebres. Entonces, en esto, cuando empecemos a jugar a esta cuestión de estas palabras que vamos a tener en esta clase de lo que es la suerte de disponibilidad, pongámonos como suerte de regla y cuál es la excepción, ¿sí? Pero en cuanto a la función, ¿sirve de base legislador para regulación del procedimiento? Sí, en forma implícita, el legislador va a crear una norma de contenido disponible o tener un criterio en razón de la disponibilidad del derecho sustancial. A eso me refiero. Por supuesto, trae la colación de todos los criterios filosóficos, historia y demás. Entonces, ese principio se mete en el legislador, en la mente y la cabeza del legislador para regular un proceso. ¿Qué principio llevó al legislador a crear esa norma? ¿Comprenden? ¿Qué principio llevó al legislador o poner en juego en forma explícita o implícita una norma, o una libertad contractual o demás? Hablan de la libertad contractual, principio de libertad. Hablan cuestión de paridad o tema de familia, o el tema de congruencia, el tema de la participación. Entonces, todo esto tiene que ver con el legislador. No es que se levantó, como dije recién, y dice, bueno, voy a crear una norma porque se me ocurre. Y ahí está el estudiante de derecho que tiene que buscar la naturaleza jurídica, las consecuencias, el desarrollo y el por qué estoy acá. ¿Por qué vino esta norma? ¿Qué quiso decir? ¿Qué principio llevó al legislador crear esta norma procesal? Y ahí tiene que estar el hambre y las ganas del estudiante de decir, a ver, ¿cuál es el fundamento de esta norma? A veces me quedo con una palabra, a veces me quedo con una intención. Y esa intención puede servirme a mí para llevarme a otra norma o otra cuestión. Empezamos a ver lo que es el espíritu que tiene la norma. Y en ese espíritu es el desarrollo.
¿Cómo se conecta este tema de principios y sistemas procesales? Donde nos va a dar un desarrollo muy amplio de empezar a entender y empezar a leer y estudiar y comprender estos aspectos que le dije al comienzo desde el punto de vista histórico, filosófico, sociológico. El sentido de la norma. Hay un espíritu que está atrás de la norma, hay un principio que está en la norma. La Constitución es latente en esto. La Constitución es una manantial de principios. Y ahí fue donde un poco Arasi y yo, no es que haga una cuestión de valoración entre principios y sistemas, no, pero es una cuestión muy didáctica, es decir, estamos hablando de principios, que si no se dan, estaría afectando el debido proceso. ¿Bien? El punto B, que dice, operan como elemento de interpretación de las normas procesales en situaciones dudosas y conflictivas. Imagínense que entonces después se hacen millones de situaciones de laguna, de duda, porque la norma, el legislador justamente trata de abarcar ante las situaciones conflictivas, las situaciones dudosas, justamente es crear normas porque trata de cubrir esa situación, cubrir. Pero puede darse que una norma, una cuestión de interpretación, hay una cuestión dudosa. Entonces, imagínense, a ver, voy a dar un caso práctico. Uno de ustedes, lo veo justo a Agustín o a Lucio, está trabajando en un juzgado. Ponele, Agustín, vos estás trabajando en un juzgado. Y de repente, sabés que vos empezaste a trabajar en el juzgado, y vos te acordás de esta clase de los principios, ¿no? Que dices, che, yo no me puedo, acá los principios tienen que estar fuertes. Si acá falta algo, me voy a aferrar al principio, a un principio de carácter constitucional. Entonces, de repente, viene una situación donde la norma dice, bueno, sale una resolución que puede afectar a la otra parte, pero el código no dice que se le dé traslado. ¿Me seguía, Agustín? No lo dice. Pero vos sabés que esa situación, ese hecho puntual, esa situación jurídica, puede ser un acto procesal, un escrito, un acto procesal, algo que genera un impulso en el proceso. Vino Pedro, presentó un escrito, vos estabas trabajando en Juan, y vos decís, y la pregunta viene, ¿esto yo tengo que hacerle saber a la otra parte? A ver, vamos a buscar si esta situación con esta, el otro se tiene que enterar. Y vos no lo encontrás, Agustín. Y te quedó una duda. Se te genera una duda. ¿Me va siguiendo, Agustín, ahí? Sí, sí, ahí yo, digamos, lo que tendría en cuenta es el principio de contradicción, que es uno, digamos, los principios del debido proceso. Perfecto. Perfecto, Agustín. Perfecto. Esa es la respuesta. Entonces el juez te va a venir, viene el juez y te está probando. El juez te está midiendo, Agustín. A veces sabes un poco decir, Agustín, ¿qué hago? Y vos le vas para no molestarle al señor juez, ¿qué hago? ¿Le doy traslado al otro? Porque acá no dice nada la norma. Entonces Agustín, que muy bien lo dijo, voy a hacer una traducción, lo que dijo Agustín, parece. Dijo, mire, doctor, le dice al juez, vamos a hacer una cosa, vamos a dar traslado para que no se vea afectar el principio de contradicción. Porque si nosotros no le avisamos, se estaría afectando a la legítima defensa de la otra parte. Es un principio constitucional. La otra parte se tiene que enterar para poder defenderse. Pero te va a decir, pues, pero acá no lo dice nada. Y entre una cosa y otra, mira el principio, porque se estaría afectando un principio constitucional. Ahí está el escrito. ¿Quedó claro? Muy bien, Agustín. Esa es la respuesta. Se estaría afectando el principio. Entonces, ante una situación dudosa, yo no afecto el principio de contradicción, que es llamado bilateralidad. Es decir, igual le doy traslado a la otra parte, aunque una situación dudosa, un planteo. Le di un ejemplo concreto, donde decimos, sí, no lo dice la norma, o lo dice de una manera que no es clara, porque por ahí no lo dice, como dice, o no lo dice, o lo dice en algo que es dudoso, porque uno piensa que los legisladores tratan de escribir en 5, 6, 7 párrafos lo que puede ser abarcativo un montón de situaciones. Y a veces una coma, un punto, o un debe, o un verbo, debe, puede, el famoso debe, puede, o podrá, o deberá, o ahí empezamos a entrar a los juegos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que el legislador dijo una cosa, pero después el tiempo se pasa a otra cosa, y se empezó a modificar. Entonces, ¿cuál es la posición del juzgado? Y ahí empieza a lo que entendemos esa dinámica de la gente, de la persona del derecho, donde ya entiende un poco más de la situación. Porque ahí está el juego del abogado, ahí está el juego del derecho. Yo leo la norma, pero voy más allá de la norma. Porque puedo tener mi interpretación, mi situación, porque vos podés trabajar en un juego, hasta podés interpretar y hasta podés modificar las reglas del juego. ¿Sí? Porque alguien dijo, apa, hay otra mirada acá, estamos mirando otro ángulo, y puede ayudar. ¿Por qué? Porque piensen esto, chicos. En el derecho, en el estudio, siempre vas a tener dos bibliotecas. Una que dice una cosa y otra que dice otra. No teníamos en otra situación.
Perdón, mira el micrófono. ¿Se escucha ahí? No sé si se rompió el micrófono. Pasión, pasión. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí, Pasión. Pasión, tiré el micrófono, no importa. Pero lo importante es... Y muy bien, dijo, te felicito, Agustín, por diste una respuesta clarita, correcta. Muy bien. Y ahí nos pone en juego esta situación, ¿sí? En el ejemplo, vamos a avanzar. Permite encarar otra función. Permiten encarar el estudio histórico y comparativo de distintas legislaciones procesales. Bueno, a ver, voy más allá. Entro en un tema, por ejemplo. A ver, ¿cuáles son los principios que se establecen en un tema que tiene que ver con un acto procesal o con revisión o la prueba? Y empiezo a estudiar comparándola con el sistema ruso, el polaco, o a ver cómo dice el sistema anglosajón. Sirve para comparar. Y muchas veces, hacer un estudio histórico comparativo de distintas legislaciones procesales, ahí donde digo, bueno, ¿cuánto tenemos del Código Procesal francés de 1806? ¿Cuánto tenemos qué cosas tenemos en las partidas? La partida de Alfonso, las partidas. ¿Qué cuestiones tenemos de los códigos, a ver, o legislaciones, de los estatutos, o antecedentes históricos argentinos, de la asamblea? ¿Cuántas cuestiones tenemos? ¿De dónde viene? Entonces empezamos a comparar, ¿qué decía la norma en el Código Civil anterior y qué dice ahora con respecto a esto? ¿O qué dice una norma procesal en una provincia y en otra? ¿Comprenden? Empezamos a trabajar, porque una interpretación, lo que puede ser un departamento judicial, puede decir una cosa y a mí es abarcativo. Yo puedo decir, qué interesante lo que digo, empiezo a comparar, o me ayuda a interpretar una resolución, hasta un principio de una norma, lo que establece el criterio de una legislación local a una norma constitucional, a una norma civil. Toda una cuestión dinámica. Estamos hablando de... Si hablamos, ponemos este punto de función, esto tiene que ser una cuestión totalmente dinámica. De estos 3 puntos. Base de legislación para regulación del proceso, interpretar y permiten encarar. Esto nos lleva a tener una actividad de estudio y desarrollo. Y no quedarse decir con la norma que leí. A ver, yo me pongo a estudiar el artículo 16 de la Constitución Nacional, el artículo 17, el artículo 18. ¡Epa! ¿Por qué viene acá? ¿Y cómo viene? ¿Cuál fue la fuente? ¿Cuáles fueron las bases? ¿Cuál fue desde el punto de vista histórico? ¿Qué situaciones históricas llevaron a los constitucionalistas a llevar a esta norma? ¿Por qué? ¿Qué modelo se tomó? ¿O qué modelo no? ¿O qué dice esta norma en tal lado? Y esto es una cuestión de crecer, es una cuestión de abarcar, es una cuestión de interpretar, y le va a servir a ustedes como desarrollo y como tema justamente de expresión y de entender de qué se trata, y por qué, y para qué. Bueno, bien. Seguimos, hago hincapié, en los principios procesales y el sistema. Bueno, ahora vamos a dividir un poco, ¿no? Entre principios procesales y sistemas. Decíamos entonces que los principios son aquellos sin los cuales no existe el debido proceso. Y esto tiene ciertos requisitos. Entrando en tema principio, tenemos que tener ciertos requisitos que hacen al principio. Y uno de los requisitos que el juez que resuelve el conflicto sea imparcial e independiente. Eso es fundamental. Y esto es una cuestión que, si hablamos del debido proceso, este debido proceso, por supuesto, de acuerdo en razón a lo que contiene, a lo que hace o lo que establece nuestra Constitución Nacional. Y acá exige estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que ya lo vimos nosotros cuando yo leí las clases? Esta cuestión del juez, de los requisitos que tiene que ver con el juez, y es el juez que resuelve el conflicto, pues si no se estaría afectando al debido proceso ya. Ese juez debe resolver de manera imparcial e independiente. Esto lo vimos con el tema de cuando vieron de tutela jurisdiccional, jurisdicción, debido proceso, la independencia de los jueces. ¿Y qué pasa si ese juez no es independiente, no es imparcial? La ley, el código establece todos estos remedios, estos institutos procesales para decir, señor juez, si yo considero que usted no es imparcial, ya lo vimos ustedes, ya lo vieron. ¿A dónde vamos? ¿Se acuerdan? A los temas de cuando vieron el punto de hablador de Johnson, el tema de competencia, que se veía afectada a la garantía del tema de la imparcialidad. Entonces, ¿qué elementos tengo yo para decir, este juez no es imparcial? No es que sea malo, no es imparcial. ¿Qué tengo yo? ¿Qué elementos tengo? Recusación, ¿sí? La recusación con la expresión de causa y causa. Y si el juez considera que va a ser imparcial en su situación de forma oficiosa, se va a excusar. No es el tema ojo, este es un tema de imparcialidad, no era el tema de conflicto de independencia, de competencia con el tema de obligatorio y inhibitorio. Estamos hablando de imparcialidad. De imparcialidad. Sí. Vio que en el examen, en el parcial, había una pregunta que decía, creo que ¿qué principios están en el Código Procesal que aseguran la garantía de juez natural? La respuesta sería recusación.
Exactamente. Ah, Excusación no, es recusación. Porque la excusación es porque la recusación la pongo yo, la excusación se va a excusar el juez, o sea, es una cuestión oficiosa. La recusación justamente es el elemento que tiene la parte, ¿sí? Para que se dé garantía al debido proceso de su imparcialidad. ¿Quedó? La recusación, esa es la sí, había puesto eso, así que... y ser independiente, y por eso justamente sería independiente, y todos los criterios le establece la Constitución. El tema de su salario, la inamovilidad, siempre se asegura la buena conducta, el artículo 110 de la Constitución. Ahora, ¿qué herramienta, qué elementos tengo yo para, si en caso que el juez no sea independiente o esté afectando, vaya más allá, ¿sí? Que esté afectando el proceso, digamos, porque hay delitos en el ejercicio de función, o hay falta, por decirlo, falta y delitos y falta, dentro y o fuera en el ejercicio de sus funciones, ahí justamente tengo el famoso jury de acusamiento, que ya lo vimos, que son todas las causales en el ámbito de la Constitución, que establece el artículo 53, o todas las causales o los delitos y falta que se lo di en el tema del jurado de acusamiento de la provincia, que de hecho, chicos, casi muy flojo estuvo el tema de, hago un paréntesis, de la pregunta con respecto al jurado de acusamiento de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cómo estaba integrado. Muchos se equivocaron y pusieron, si eran 5 legisladores, 5 abogados con jueces o 5 legisladores abogados, muchos pusieron algunos, agregaron y el presidente de la Corte del Poder Ejecutivo. No, el jurado de acusamiento no integra ninguno, no hay ámbito ejecutivo, es el presidente de la Suprema Corte. Eso por un lado. No pusieron tampoco las facultades de la Secretaría Permanente de Jurado de Acusamiento en provincia, porque es una función totalmente distinta a Nación. Y por otro lado, cuando yo le hice la pregunta, que se la mayor, ¿cuáles son las formas de denuncia? Era fácil. ¿Se acuerdan cuando hicimos, no sé si fueron a la clase, yo creo que estaba, a ver, no sé si estaba Lucio, no sé qué me acuerdo, que tomé el ejemplo y tomé uno de los chicos que pasa, que íbamos a La Plata a tomar un café, creo que estaba, me parece que estabas vos, Lucio, que íbamos me parece que vos que hice el juego, ¿te acordás? Estabas vos y que hicimos el jueguito, íbamos, ¿qué hacemos? Íbamos a La Plata a tomar un café y damos la vuelta y nos olvidamos de ir con el patrocinio letrado. Entonces tenemos dos formas de hacer la denuncia, que era directamente, si íbamos con patrocinio a través de la Secretaría Permanente que me toma la denuncia, y si no, íbamos a dónde? A esa famosa denuncia social, a la comisión bicameral, ¿sí? Que la comisión bicameral hace suya la denuncia y después la eleva a la Secretaría Permanente. O sea, esa pregunta fue fundamental porque decir, tenía un juego y de hecho le hice memoria a esa situación. No sé si estuvieron todos en clase, pero creo que yo me acuerdo de ese favor, Lucio, que estaba sentado a la derecha y te agradecí porque te puse que íbamos para allá. Corregime, sí. Y bueno, en ese caso fue pero muy floja, directamente no contestaron y eran dos situaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de la Secretaría? Era tomar la denuncia, presentar más de legajo, mandar al sorteo para los 5 legisladores y 5 abogados con jueces, para ver si ameritaba presentar el jurado de enjuiciamiento, iniciar esta causa, y bueno, era muy fácil, y después era claro decir qué tipo de denuncia, cuáles son las vías. Una vía formal y otra vía, una vía social, que yo le dije. La formal era directamente la Secretaría, a través del patrocinio letrado por un abogado, te la toma la Secretaría, amerita, y cualquiera podía denunciar. Cualquiera podía, lo dice la Constitución provincial. Eso es fácil, ¿no? Después la pregunta. Y la otra, ahí sí me interesaba, era la denuncia desde el punto de vista social, que era directamente a través de la comisión bicameral, que toma la denuncia sin patrocinio, la hace suya, y la comisión bicameral la presenta a la Secretaría de Permanente. Esa era la respuesta. Entonces, bueno, estos mecanismos, cuando el juez no respeta o afecta la falta, ¿sí? Pone en movimiento esta cuestión de los principios procesales. O sea, entonces tiene que haber estos requisitos. Ahora, ese sería el punto 1 de estos requisitos dentro de los principios, según los requisitos de la mirada hacia el juez. Pero otra mirada va justamente, que esto ya resalta, que hace al debido proceso, es justamente que se asegure ampliamente el derecho de defensa de las partes. Fundamental. O sea, como le dije recién, el primero establece todas estas normas, el del juez establece todas estas normas constitucionales a los fines de que la misma Constitución que determina el nombramiento y remoción de los jueces. O sea, por supuesto, preservando la independencia, la inamovilidad, la intactividad de su remuneración y demás. Pero el segundo es justamente el que hace
hincapié en esta suerte de debido proceso, que si no se respeta, se estaría afectando el debido proceso. Si no se lleva, sin los cuales no existe el debido proceso. Y acá se debe asegurar, entonces, ampliamente, repito, acá se debe asegurar ampliamente el derecho de defensa de las partes. ¿Cuáles son estos principios? Principio de igualdad. Artículo 16. Sin hacer lectura, ya saben que el artículo 16 lo leen en la Constitución Nacional y justamente la ley establece que constituye, es una garantía constitucional y consiste en establecer, o consiste en no establecer excepciones que excluyan a unos de los que se conceden a otros. Esa es la realidad. Poner en igual de paridad de condiciones, ¿sí? Y en este caso hay remedios procesales. Desde el punto de vista procesal, la ley establece lo llamado el beneficio de litigar sin gasto. Yo voy a acceder a la justicia, no tengo plata, tengo lugares, patrocinios, digamos, consultorios jurídicos gratuitos, ¿sí? Asesorías gratuitas, y el código establece, que está en el colegio de abogados, ¿sí? El colegio de abogados te brinda de forma gratuita, o sea, tiene que haber una gratuidad para que yo no me vea afectado de iniciar un proceso por falta de recursos. Entonces la ley se preocupa y se ocupa de poner una paridad de condiciones que no se vea afectado, ¿sí? Y no establecer excepciones. Entonces marca esta igualdad el artículo 16. Y esta situación está justamente, lo determina en el ámbito procesal y civil, en el Código Procesal, el llamado beneficio de litigar sin gasto, que le otorga justamente a las partes de no afectarse, no verse afectado o vulnerar el principio de igualdad. Al contrario, los pone justamente, los pone en el proceso en una paridad de condiciones. Esa es la finalidad. Entonces yo voy al proceso, demuestro que soy carente de recursos y necesito iniciar una causa. Al compañero ya no van a ver el beneficio de litigar sin gasto. Y en los actos procesales. Entonces demuestro que soy carente de recursos y tengo que iniciar un proceso, como iniciar la demanda o contestar la demanda. Y bueno, en este caso, él establece el principio de igualdad. Llevado al principio de igualdad constitucional, lo llevamos al ámbito procesal. Entonces fíjense cómo el beneficio de litigar sin gasto, ese instituto, acepta en forma explícita o implícita el principio de igualdad. Poner justamente en el proceso a las partes en absoluta, esa es la palabra, paridad de condiciones, que no vean una excepción sobre el otro. El otro principio de la congruencia. Bueno, este principio de congruencia pide ciertos artículos y pone en el juego esa cuestión de esa relación. Si nosotros retomamos un poco cuando hicimos el estudio, el desarrollo de lo que era el proceso, y comparando qué entendíamos por pretensión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pretensión? El contenido de la voluntad petitoria. El objeto, tanto del actor o del demandado, esa bilateralidad de pretensión, tiene que estar justamente, ser el espejo, o tiene que estar congruente con la sentencia. Si yo inicio un proceso, por ejemplo, en una ejecución de alquiler, yo demando porque quiero que me pague los alquileres, el juez no puede ir más allá de eso diciendo, bueno, pero ya aprovecho el juez, y el juez mismo opina y dice, bueno, ya que inició el juez de alquileres, le voy a dar un desalojo. No, porque no será congruente con la pretensión de la parte. ¿Comprenden? Entonces, este principio que voy a poner hincapié en el artículo 163, que tiene que ver con las resoluciones, cuando vean la sentencia definitiva. La sentencia, justamente, se abrió despacio, ¿cómo debe ser esa sentencia? La característica de una sentencia debe ser expresa, positiva y precisa, punto, coma. La sentencia, piensen en la sentencia, finalidad del proceso, ¿cómo debe ser? Expresa, positiva y precisa. Y acá lo digo despacio. Acá es una ley, es un estallido del principio de congruencia. Un silencio y ya voy a abordar esto para que ustedes entiendan. La sentencia debe tener la decisión precisa, pues, expresa, positiva y precisa, de conformidad, ahí está la llave que hace la congruencia, con las pretensiones deducidas en el juicio. Esa palabra, conformidad, eso es lo que entendemos por congruente. Lo que dijo el juez debe ser en forma precisa, positiva y precisa, con las pretensiones de la parte, porque si no, ¿cuál sería lo contrario? Sería incongruente. Por supuesto que el juez tiene facultades para mejor proveer, y siempre
para sanear o puede modificar situaciones, siempre y cuando no afecte ese principio lo esencial del proceso. ¿Sí? Lo esencial. Después no puede ser incongruente. Puedes establecer medidas para mejor proveer, llamar a que se informe o se hable o un testigo, o que se aclare una pericia, pero no puede afectar las pretensiones, porque si no sería incongruente y después estaría afectando ¿qué? Esta disponibilidad, este principio dispositivo que hablamos. Bien. Entonces, cuando en esta situación de congruencia, si nosotros hacemos este espejo, esta congruencia, ¿y dónde estaría la congruencia acá? Cuando vean la sentencia, van a ver, resultándolo, considerando, digamos, el fallo es la parte dispositiva. Imagínense si nunca viene una sentencia, pero una sentencia es larga, porque después va a decir que hace como una suerte de desarrollo, digamos como introducción, que las partes se presentaron, establece qué pruebas se armaron, lo considerando. Hay una estructura de la sentencia, no lo quiero marear con eso, pero quiero hacer hincapié en esto. Pero en la parte final, donde va a decir, che, ¿lo ordenan, lo condenan o no lo condenan a pagar? ¿Lo ordenan a cumplir el régimen de visita o no? El juez ordena a que pague los alquileres, ¿sí o no? Ahí está, esa es la parte resolutiva, la parte final. Ahí en la parte resolutiva, escúchame, en la parte dispositiva, en la parte final, en el fallo, es si el juez es incongruente o no. Ahí dice si el juez es congruente o no. Porque de esa manera, yo tengo los mecanismos donde un juez es incongruente varias veces, yo voy a buscar los mecanismos ¿para qué? Para iniciar un jurado, a ver, señor juez. O tengo otros recursos, ¿cuáles son? La apelación. Voy a apelar porque el juez, señor juez, está diciendo una cosa que lo vea la Cámara. ¿Comprenden? Entonces, pero en la parte resolutiva, ¿por qué le digo esto? Porque puede haber incongruencias internas, pero no hace la congruencia. Por ejemplo, entre lo que dijo en el considerando en su cuestión con lo que dijo al final. Son incongruencias internas, pero no hace. ¿Dónde se vería atacada la congruencia? ¿Dónde se vería? En la parte resolutiva, en la parte final. Por eso le dice que la sentencia, cuando debe tener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el proceso, en el juicio, por las partes. ¿Mm? Ahí está ese juego, ahí está esa cuestión, ese criterio donde si yo no soy, la resolución es congruente con las pretensiones del proceso. Pero en el desarrollo interno de la sentencia puede haber incongruencias internas, que son expresiones que el juez pero no hace. Bien. A veces, chicos, cuando estamos en el oral... Perdón, sí. una pregunta. ¿Una sentencia incongruente es motivo de enjuiciamiento o simplemente, el remedio que está es la apelación? No, es un motivo de apelación. Claro. Lo que pasa que, a ver, es muy subjetivo, porque muchas veces, te das cuenta que si la incongruencia es grosera, por supuesto que vas a apelar. Pero es decir, a ver, si hay una cuestión que puede ser subjetiva, que te puede ver afectada la cuestión, yo tengo todos los mecanismos. Acuérdate que la provincia puede denunciar por una cuestión falta o delitos. Y si yo considero que es una falta grave, porque enumera, la ley en provincia enumera una cantidad de faltas, dentro del ejercicio de sus funciones, fuera de sus funciones. Y a veces hay delitos que, hablamos de delitos cuando son delitos desde el punto de vista doloso, delitos fuera de funciones, pero cuando hablamos de falta, una cantidad de faltas, y yo demuestro que hay una falta grosera, a ver, y que me ve afectando, y que de repente dice, sí, mira, no solo voy a apelar, sino que voy a meter una denuncia, ¿viste? Porque esto me estaría afectando. O sea, ¿qué me impide a mí o durante Secretaría Permanente, ponele que la haces ahí, la Secretaría Permanente va a convocar a ese jurado de juzgamiento, a esa para meditar si corresponde o no, ¿entendés? Si amerita o no, iniciar o no, pues tampoco por cada denuncia se va a dar un jurado de juzgamiento. O sea, sí, no me gusta el juego, decir, pero a ver, es muy relativo esa denuncia. Por repente, a ver, fue una cuestión muy grosera, donde el juez fue incongruente y apeló a situaciones, ¿entendés? De repente pueden afectar a tu persona, decir, bueno, voy a apelar, pero a ver, ¿qué estoy apelando y qué me está afectando? ¿Sí? Porque vos vas a apelar porque algo que no coincide con lo que estás peticionando o estaría afectando una norma, o no, a eso se refiere, justamente tener recurso a la apelación. Pero si ya damos una palabra, esto es algo que me afecta en el derecho, o algo que me afecta a mi persona, voy a denunciar algo. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es el campo de eso? Entonces, pero el hecho yo de presentar una denuncia, que lo dice muy claro, por delitos y faltas, hay que ver cuáles son las faltas, puede haber una falta,
pero eso no significa que inmediatamente que vos denuncies ese tema que se vaya al jurado de acusamiento. La Secretaría Permanente, cuando toma la denuncia, convoca al jurado de acusamiento, el jurado de acusamiento se constituye y dice, ¿esto amerita para iniciar un proceso, sí o no? No, esto es una tontera, chao, claro. No, escúchame, listo, se terminó. ¿Entendés? Ahora se dice, si esto es grave, más allá de que el juez no fue incongruente, no hace falta, a veces, no porque sea incongruente voy a apelar. Yo voy a apelar porque no me favorece. A veces el juez dice, bueno, regulo honorarios y para uno es muchísimo, para el otro es poco. ¿Comprendés? Y no significa que sea incongruente. El que dice, che, me regularon un poco honorario, voy a apelar. Y no significa que esté cometiendo una falta el juez. Ojo, ¿sí? Hay que hacer una lectura a veces de todas las cuestiones, decir, ¿qué me afecta? ¿Qué me afecta? Esto ¿quedó Agustín en la respuesta? Sí, gracias. Bien. Entonces, siguiendo con el tema de congruencia, seguimos ahora con el principio de contradicción bilateralidad. Muy bien, habló Agustín, vos hablaste, Agustín, con respecto al principio de contradicción. Es llamado justamente bilateralidad. ¿Qué exige este bilateral? Exige a las partes que sean oídas antes de que se dicte sentencia. Esa es la, porque si no se estaría afectando el debido proceso, se estaría afectando la legítima defensa, se estaría afectando la garantía constitucional. Entonces, cuando di el ejemplo recién, dice, en caso de duda, ¿sí? ¿Qué harías? Señor juez, que hablamos de ejemplo recién, y yo voy a aplicar el principio de contradicción, voy a irme al principio de contradicción, si la norma no dice que hay que darle traslado. El ejemplo que hablamos recién. Este principio de contradicción es fundamental. Entonces vamos enumerando, fíjese que esto es el debido proceso. Si no se dan estos precisos, se estaría afectando el debido proceso, si ahí viene el juego del tema de lo que hablamos recién. ¿Dónde está plasmado el principio de bilateralidad? Se lo puse ahí en el artículo 18 de la Constitución. La cuestión puntual es que el juez previamente, efectivamente, tiene que dar traslado a la otra parte, a través de sus pruebas, a través de los hechos, ¿no? Era diferente al sistema de derecho romano. ¿Por qué? Porque antiguamente, si la parte no estaba en el proceso, la otra parte, pues no podía dictar sentencia. Acá sí, es necesario que se dé la otra parte. Ahora, no es obligación de la otra parte defenderse. ¿Por qué? O acompañar pruebas. Porque ya lo vimos, estaba en una de las preguntas del examen del recuperatorio. Porque la otra parte tiene la situación de carga procesal. Yo no estoy obligado a contestar. Lo que sí, se tiene que respetar la garantía de ser oído el otro. Tiene que tener la posibilidad. Dale traslado. ¿A través de qué? Notificaciones, dale traslado, que son los actos esos procesales. En el momento que sale un acto procesal, una situación que genera consecuencia, a través del principio de contradicción, la garantía hace que, el otro tiene que ser oído, tiene que enterarse de esto. Pero el otro no está obligado a contestar. El otro no está obligado a acompañar. ¿Por qué? Porque no tiene deberes, que tiene cargas. ¿Comprenden? Diferente era el sistema del derecho romano. El derecho romano, si no se le daba, si el otro no contestaba, terminaba el proceso. Terminaba, no se podía seguir. Ahora no, nuestro proceso, por supuesto, es totalmente distinto. En esta cuestión, perdón, en esta cuestión, si bien esta regla, ¿vamos bien hasta acá, chicos? ¿Va claro? ¿Va bien? Esta regla del principio de contradicción y bilateralidad, cuando yo digo regla, hay una regla, pueden haber excepciones, sí, hay situaciones excepcionales. Hay una palabra que es clave acá. Me gustan las palabras clave que hacen que nos ayudan y nos llevan a otro lugar. Que es la postergación de ser oído. Esa palabra. Y puede darse caso que si bien yo, ante un acto procesal, ante una situación que genere consecuencias, le tengo que hacer saber a la otra parte, hay situaciones que no. No en el momento, se posterga. Por ejemplo, Agustín le inicia un juicio a Lucio por una deuda dineraria de mucha plata. Lucio tiene un montón de bienes, montonazo. Tiene una lancha, una casa en Cariló, tiene 2 casas, 2 departamentos en Pinamar. Sabe Lucio que le va a meter un juicio a Agustín. Entonces Lucio, ¿qué hace? Chao, como sé que me pasó esto, ya pongo todos los bienes a nombre de quién? A nombre de Carlos Espinosa, mi nombre. Charles Espinosa, el abogado. Lucio, fuimos listos. Cuando Agustín hace el juicio, dice, buenísimo, qué lindo juicio de pretensión. Pero ¿dónde se va a agarrar si no tiene ningún bien? Ya me lo pasó a mí. ¿Quedó? Acuérdense. Los derechos patrimoniales son garantía de los acreedores. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, Agustín, cuando inicia la demanda, previo a darle traslado de la demanda, ¿qué hace? Se asegura ese crédito y va a meter un embargo, inhabita parte. Va a embargarle los bienes. Lucio no se enteró. No se enteró que le llegó el juicio. Entonces, después le llega la demanda. Ah, me vino la demanda, dice Lucio. Upa, pero me metieron un embargo, me embargaron los bienes. ¿Se estaría afectando la garantía constitucional? No,
porque se aseguró el crédito a Agustín. Entonces, le metió un embargo previamente y después le notifica del embargo. Entonces va a venir Lucio corriendo, me va a venir a ver a mí y me va a decir, che, tenemos que arreglar este juicio porque me embargaron todos los bienes y va a venir mi familia, me va a matar, porque me embargaron los bienes de Pinamar, tengo que arreglar esto. ¿Quedó? Entonces hay una postergación de ese acto procesal. No te lo digo ahora, te vas a enterar después, pero primero te meto el embargo. ¿Por qué? Porque si Agustín inicia una demanda y dice, no, yo le voy a respetar, le voy a decir a Lucio que te voy a embargar esto, te voy a embargar esto. ¿Sabes lo que hace Lucio? Saca los bienes porque no generó el efecto. Se enajena sus bienes. Ahí está el tema. Entonces Agustín va a tener una excelente sentencia, va a lograr su objeto, va a lograr la pretensión, el juez le va a dar lugar, pero o sea que es como se dice, lograste que el objeto inmediato, pero no inmediato. Lograste la pretensión, lograste que el juez te declarara favorable a Agustín. Che, pero va a llegar a tu casa Agustín y va a decir, ahí tu familia te va a decir, che, Agustín, ¿y cómo te fue? Y mira, la sentencia salió buenísima. Bueno, ¿vamos a cobrar? ¿Nos vamos a ir de vacaciones? No, me enteré que Lucio enajenó todos los bienes. Hermosa, me cuelgo la sentencia en el estudio, digo, qué linda sentencia. Entonces, algo pasó, moví mal las piezas. Ahora, yo pregunto, ¿se afectó el principio de congruencia? No, porque hubo una postergación, porque te voy a decir después, porque la ley me habilita. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares, los embargos, las inhibiciones, esas medidas cautelares son inauditas partes. Primero lo hago, lo logro, y le voy a decir al juez, tengo que acompañarlo, por supuesto, con lo que se llama la contracautela, es decir, que justamente haya un interés, demostrar interés, aunque me puedo ver perjudicado, que si no hago esto, señor juez, solicito el embargarle los bienes a Lucio, porque si no lo hago me voy a ver afectado. Entonces el juez va a saber, demostrando que hay el crédito, y vos lo demostrás a través de la demanda, pero previo a darle el traslado de la demanda, previo pido el embargo, pido un oficio, registro y se embargue. Y después, una vez que está ahí, me notifico. ¿Quedó? ¿Quedó? Ese es un punto. Otro punto es otra postergación que tiene que ver con los famosos, yo me adelanto acá a la jugada, todavía no lo han visto, si alguien lo vio, para reposar los famosos juicios ejecutivos. Los juicios ejecutivos van directamente al título, a la ejecución. No se habla de la causa de la obligación, el por qué. Vos iniciaste un juicio por un pagaré y las excepciones son taxativas, son esta. Yo no puedo decir, no, mirá, yo no te pagué. Ejemplo, a ver, Agustín le inicia un juicio por una ejecución de un pagaré porque agarra, Lucio le vende a Agustín una Fender Stratocaster modelo 79. Se quedaron callados, ¿no? Cuando dije una Fender Stratocaster. Wow. Le vende una Fender Stratocaster modelo 79. Una cosa de loco. Agustín le firma un documento, un pagaré, le da un cheque. Y claro, Agustín sigue tocando la guitarra. Cuando va a cobrar Lucio, dice, claro, no tenía plata. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ahora, dice Agustín, no te voy a pagar por esto, porque la Fender anda mal, o porque no me gusta el color. No, esa es la causa de la violación, o cómo se las modalidades. Vos sí o sí, lo que se va a ejecutar se transforma en el monto. Después le vas a hacer un juicio ordinario posterior. El motivo, ¿comprendés? Son dos cosas. Entonces, porque si no decís, justamente la diferencia entre los juicios ejecutivos o los juicios ordinarios, el proceso de conocimiento, es la celeridad. Lo que se discute acá es la ejecución. El título es listo. El motivo va a tener que ser un juicio ordinario posterior, la causa, el por qué no te pagué o el por qué de las condiciones. ¿Comprendés? Es decir, se posterga ese sentido, esa causa de la obligación que generó eso. Porque los juicios ejecutivos, todo lo que tiene que ver el por qué la causa, si vos lo querés plantear, lo vas a tener que hacer un juicio posterior, pero no en ese juicio. Y vos me decís, ¿pero eso estaría afectando el principio de contradicción? No, porque le dice la ley, porque es un proceso ejecutivo, y en el caso de que vos no te veas afectado por el incumplimiento, yo no lo puedo plantear excepcional, decir, yo no te pago porque mira, la guitarra no me gustó, cuando hicimos los contratos vos me dijiste esto, no, pagame, si vos querés discutir por esto porque no te gustó, hacer un juicio posterior, o porque hubo una falla en la guitarra, o porque no era la Fender Stratocaster, o era otra cosa, primero pagame. No, pero vos me dijiste que era una Fender Stratocaster, no es una Stratocaster, es una Squier, modelo China. Ah, ¿sí? No, en vez de cómo empezamos a discutir la cuestión, no, flaco, vos pagame, si no te gustó, iniciamos un juicio de estafa, o iniciamos un juicio, no de estafa, de la irregularidad de la compra, o que no fueron los motivos y demás. Y después voy por otra cosa. Pero vos primero pagame esto, por ese juicio, por tal documento. ¿Quedó? Se posterga. Son dos situaciones. Bueno. ¿Qué dudas tiene hasta acá? Bueno,
Esto hicimos parecer una columna de lo que fueron los principios procesales. Nos agarramos de 3 principios muy fuertes de bilateralidad, de congruencia, de igualdad. Ahora nos metemos en sistemas procesales. Para diferenciar esta cuestión, en los casos de los principios, son aquellos que si no se estaría afectando el debido proceso, los sistemas procesales son, según Arasi, las directivas en las que se inspira un ordenamiento procesal. Pueden darse más o menos, y tiene que ver un poco el reflejo, lo que yo decía al comienzo, de los derechos sustantivos, si son disponibles o no. Es decir, el derecho sustancial, si tiene disponibilidad, va a generar un reflejo y va a ser una inspiración también de los sistemas procesales. O sea, la disponibilidad que tiene el sistema, el derecho de fondo, lo va a generar también. ¿Sí? Como buen concepto, me gustó esta definición. ¿Qué son los sistemas? Hay distintos sistemas, y estas también ciertas reglas, ¿no? Hay varios sistemas que vamos a enumerar. Para separar, hablamos del principio. Cuando yo hablo de ese sistema, vamos a hablar de estos sistemas. Chicos, si yo le pregunto en el examen, y usted dice todo principio, no está mal. ¿Quedó? No está mal. No está mal, no está mal. Y ahí tenemos distintos sistemas. Tenemos sistema dispositivo, sistema de preclusión, dice Arasi, sistema de economía procesal, el sistema de mediación, el sistema de publicidad, un montón de sistemas. Justamente porque son aquellas directivas en las que se inspira un ordenamiento procesal. El sistema dispositivo dice, esta muy buena definición, es en virtud por el cual se le confían a las partes la iniciación, y desarrollo del proceso, la delimitación del contenido de la tutela y la aportación de los hechos y de las pruebas que constituirán el fundamento de la sentencia. Dice es la aportación, dice aportación, es aportación, está mal ahí. Creo que en esta definición me abre un montón de aristas para entender que estoy en un sistema dispositivo donde hay disponibilidad de la parte. Y es propio del sistema civil, es propio del sistema del Código Procesal Civil y Comercial. Justamente se le confía a la parte del inicio del proceso. El juez no va a iniciar un proceso en un sistema dispositivo. Es absoluto. Justamente a lo que llamamos, ahí están las características de estas reglas básicas. Demanda privada. O sea, el juez no puede promover un juicio de forma oficiosa. Acá no hay juez sin demandante. Para que haya un proceso, para que haya un juez, tiene que haber un demandante. ¿Sí? Es fundamental, es una regla absoluta que hace a la característica del sistema dispositivo distinto al sistema inquisitivo del derecho penal. Entonces, en este caso, justamente acá, ¿quién va a ser quién va a ser el titular para reclamar esa tutela? ¿A quién corresponde solicitar? Justamente la parte. Y esta regla es absoluta. Esta regla, sí, absoluta, el tema de la demanda privada, da una característica fundamental al sistema dispositivo. Justamente se le confía a la parte, en este caso, la iniciación del proceso. Siguiendo otro punto, cuando hablamos tanto de iniciación del proceso, se le confía a la parte de iniciación del proceso como a la parte demandada de defenderse. Uno pareciera que cuando hablamos de esa demanda privada, y parecía nada más que dispositorio, no. Hablamos de la disponibilidad en carácter bilateral. Así como está la parte actora que inicia el proceso, justamente la parte demandada tiene la libertad de defenderse, porque es una carga probatoria y esa libertad de poder defenderse o poner excepción. Por otro lado, disculpe. Si bien en esa cuestión de la demanda privada hay cuestiones que, a ver, ¿qué serían las cuestiones? Me corro un poco esto, que son de carácter oficioso. Sí, hay cuestiones oficiosas, pero esto tiene que ver con ciertos requisitos que lo vimos, o esos presupuestos procesales, la teoría de los requisitos de la acción, donde el juez, antes, si bien la parte inicia el proceso, inicia la demanda, el juez va a establecer si se dan ciertos requisitos que tienen que ver con la acción, que tiene que ver con esa constitución válida del proceso hacia los requisitos esenciales, y cuyo el juez de alguna manera en forma oficiosa va a ver si se cumple esos requisitos que hacen que ver con el requisito de la acción. La competencia, capacidad, la demanda válida. O sea, no está afectando la iniciativa del proceso porque absoluto el sistema dispositivo, pero muy como una cuestión marginal, como una cuestión muy pegada a eso, hay una cuestión oficiosa del juez, sí, de ver si se cumplen esos requisitos con respecto a la acción y a los presupuestos procesales, que lo vimos, creo que lo vimos, se lo pregunté en el parcial, me parece. Bueno, otra característica, aportación de los hechos de las partes.
Cuando hablamos de aportación de los hechos de las partes, o sea, después se va a limitar a lo que va a ver, después no va a ir a buscar otros hechos que no aporten las partes. Falta hecho, no, es una característica propia del sistema dispositivo. Pero cuando hablamos de esos hechos de las partes, le dejé abierto acá para que usted agregue, pero deben ser hechos afirmados por las partes. Eso lo hice a propósito. Aportación de los hechos por las partes, y si pongo la palabra hechos, hechos afirmados. Los hechos afirmados, justamente los que constituyen, los que hacen al proceso. Porque los hechos, cuando no son afirmados, por supuesto, no tiene sentido. El juez, de alguna manera, lo que hace es constatar esa existencia de los hechos afirmados por la parte en el proceso, según la versión de que cada uno plantee, pero no va a ser otra cosa. Los hechos deben ser afirmados por las partes. Los jueces, justamente los hechos no afirmados por las partes, no existen para el proceso. Esa palabra es fundamental, hechos afirmados. Pregunta de examen, hechos afirmados por las partes. Otra cuestión que tienen otra regla básica en los sistemas dispositivos es la aportación de las pruebas a las partes. Aportación de las pruebas. También pasa lo mismo acá. Si yo puse hechos y falta esa palabra afirmada para que el alumno estudie, y si acá falta palabras para que el alumno estudie. Aportación de las pruebas por las partes. Aportación de las pruebas, esas pruebas deben ser pruebas ofrecidas y producidas. Cuando veamos pruebas, voy a ser muy molesto con el tema de todo el desarrollo probatorio. ¿Qué entendemos por pruebas ofrecidas y producidas? No me quiero detener porque por ahí nos vamos a hacer un tema probatorio acá. Pero ofrecida y producida, o sea, yo puedo decir al juez, señor, juez, tengo como prueba tales testigos, bueno, perfecto, yo ofrezco las pruebas. Pero si no las produzco, ¿qué significa? Si no las traigo a los estrados, si no busco la documental, si no pido un oficio para traer, el juez no va a decir, muy lindo, usted ofreció pruebas, pero no hubo producción de su parte de prueba. ¿Dónde voy a valorar yo? Si usted no me trajo las pruebas. Por eso cuando digo aportación de las pruebas, ¿cómo son las pruebas? Y el alumno contesta, ofrecidas y producidas. Impulso de parte. Bueno, esto es fundamental. Después, o sea, hay una cara de la parte justamente de impulsar el proceso, de pasar de una instancia a otra. Porque si no se detiene el proceso, si no estaríamos en el proceso lento, digamos, a ver, retardado y que duren para siempre. No es ese sentido. Entonces, las partes tienen la cuestión de impulsar, de ir de una etapa a otra. Que siento esto, voy por esto. Justamente se ponen en movimiento. No quita al juez, por supuesto, en forma excepcional, por eso esta regla no es absoluta. Lo que es absoluta es la demanda privada. Y además hay unas cuestiones que son excepcionales. ¿Por qué? Porque el juez puede ordenar de oficio ciertas medidas necesarias para evitar la paralización del proceso. Por ejemplo, que se traiga otra documental, siempre y cuando no afecte lo que pretende la parte, el juez puede promover, y tiene que ver con el artículo 36, inciso 5, las medidas, inciso 1, medidas para mejor proveer. El juez tiene facultades ordenatorias, y establecer, digo, a ver, este oficio no se entiende, o vamos a hacer o vamos a conciliar, vamos a buscar una audiencia. Siempre el juez va a buscar en forma oficiosa, y tiene esta facultad el juez. Si bien tiene esta facultad, en acciones distintas, después cuando damos caducidad de instancia entre la facultad y el deber que tiene el juez, como establecer medidas para mejor proveer. Entonces, la regla, por supuesto que el impulso es de las partes, pero en forma excepcional, el juez, en forma oficiosa, puede establecer medidas para mejor proveer, para avanzar en el proceso. Y lo otro, disposición privada del proceso, la delimitación de la condena. Justamente esta tiene la consecuencia, quien promueve la demanda, también tiene la posibilidad de concluirla la demanda. ¿A través de qué? De terminar antes de la sentencia definitiva. O sea, ¿de qué manera? Antes que exista la sentencia. ¿Por qué? Pues yo inicio una demanda y después arreglo, y hago una transacción, o la otra parte se allana, o hago lo que se llama el desistimiento, voy a desistir del proceso. Mira, ni siempre voy a desistir, voy a hacer un desistimiento, no voy a seguir. Porque si yo tengo la posibilidad de iniciar la demanda, la puedo terminar antes de la sentencia. A ver, un segundito, por favor. Un segundo. Disculpen. Bueno, a ver. Disposición privada de las partes. Entonces, las partes pueden terminar. Y acá viene a ser una cuestión muy clara, chicos. Ojo, que el tema de principio es un disparador a relacionar un montón de temas. ¿Por qué?
porque me voy a tener 2 segundos más allá de seguir, porque la próxima clase vamos a hacer un repaso de esto, cuando yo lo tenga, ¿sí? Y vamos a avanzar, porque son muy pocos los alumnos que vienen acá. Pero acuérdense de esto, los sistemas, cuando dije, doctor, voy a hablar de principios procesales, perfecto, pero no se olviden que esto me relaciona con un montón de temas. ¿Eh? Porque, por ejemplo, yo dice demanda privada, y el profesor le va a preguntar, ¿qué es una demanda? ¿Cuáles son los requisitos de una demanda? Por ejemplo. ¿Qué otra regla base? Les estoy dando un ejemplo. Aportación de las pruebas de las partes. A ver, vamos a hablar de pruebas. ¿Qué es concepto de prueba? ¿Qué tipo de medio de prueba hay? ¿Comprenden? Disposición privada de los procesos. Sí, las partes pueden, usted me dice, ejemplo, viene y me dice, sí, pueden terminar ante la sentencia con una transacción, una... A ver, espere. Dime un concepto de allanamiento. Ojo, este tema es genial para relacionarlo con todo. Si yo me pusiera a estudiar esta parte de la materia, me pongo a estudiar, escuchen como un consejo, los principios procesales como si fuese el centro del tema, ¿verdad? Como si agarrara una lámina y a partir de ahí saco flechas y decir, esto me va a llevar acá, esto me va a llevar acá, esto me va a llevar acá. ¿Comprenden? Tomen esto no como un tema aislado, como diciendo, che, al principio paso a otro temita, a otro capítulo. Yo como que lo pondría como algo medular, como algo para el estudio, como decir, el principio procesal es medular, ¿por qué? Porque me lleva a prueba, me lleva a recursos, me lleva a jueces, me lleva a hechos, me lleva a notificaciones, me lleva a transacciones, modo de terminación del proceso, me lleva a tema de causalidad de instancia, me lleva a todo. Háganme caso. Estudien lámina principal, principios procesales, y después saco todo. Bueno, y la contracara, el sistema inquisitivo que debido al carácter disponible, justamente, que constituye la regla básica, todo lo contrario. Acá hay un interés público en oposición al privado. Las reglas totalmente distintas al sistema dispositivo. Son amplísimos poderes del juez que permiten iniciar el proceso, superan el marco de lo pedido por las partes en cuanto a los hechos de ordenar prueba. Los titulares del derecho o intereses no son las partes, sino la comunidad representada en el órgano judicial. Bueno, hasta acá. Después nos queda poquito, nos queda sistema de preclusión, sistema procesal, que lo pueden ver, y esto, pero los quiero ver para no marearlos, son los distintos sistemas, porque la próxima clase yo voy a hacer un repaso de esto, escuchen, y ustedes que los que estuvieron van a estar súper afilados, un repaso de 15, 10 minutos de esto, y vamos a seguir para terminar con los otros sistemas, y vamos a empezar con el tema de par, la próxima clase. ¿Bien? Por un poco quería darle la clase, pero sé que muchos faltaron, no están, porque están con un montón de cosas, y son, ¿cuántos? No sé, ¿cuántos alumnos son? No tengo la menor idea. ¿Cuántos son? Y la primera parte éramos 30 y pico, creo. No, hoy son 8. Hoy son 8. Ah, hoy sí 8. Son poquitos, imagínate. Entonces, les agradezco que estén hoy en la clase, les agradezco todo, pero para ser solidario con los chicos que no pudieron venir, a mí me gusta que todos sepan y que no se queden colgados con los temas. Y prefiero haberle dado una clase de introducción, que no de introducción, avanzamos bastante. La próxima clase, como le dije, vamos a seguir un poco con principio, esto ya lo vimos. A Agustín te voy a preguntar mucho a vos, a Valentina también. Y a Lucio les voy a preguntar mucho, ustedes me van a ayudar para dar la clase, me van a ayudar para introducir a la clase, ustedes me van a hacer preguntas de estos 3 temas, armen 3 preguntitas como si fuesen las preguntas del parcial. ¿Qué preguntarías? ¿Vos, Agustín? ¿Qué preguntarías, Valentina? Me dice, doctor, yo arme esta pregunta para este tema, para este tema. Y a partir de ahí vamos a salir el repaso. Y vamos a avanzar porque son pocos puntos de este tema de principio para empezar con PAR. ¿Ok? ¿Listo? Chicos, hasta luego. Buenas fin de semana, sé que viene, hoy que es miércoles, mitad de semana. Listo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, doctor. Gracias. Hasta luego.
eso se depositaban. Ah, no lo dejo acá. No, ahora me explicamos. Quédate tranquilo, ahora me explicamos. Quédate tranquilo, ahora no, son. ¿El apellido? ¿Mi apellido? Sí, ¿te quiere el documento? Ah, Sí, sí, sí. ah, espera. Es por el tema suyo, el tema de Luis. Yo soy de Luis. Entonces vamos a hacer una cosa. Permítame atenderlo a él porque ahí nos podemos tomar un ratito y lo tiene usted. ¿Puede ser el amigo de Luiseca? Sí, sí. Sí, hagamos una cosa, sí. Sí, yo se lo Sí, dije. sí, tenés razón. Pasa que tenía por eso. Bueno, ya voy con primera. Sí, ya está, tiene razón. Deje más que nos atienda a Sebastián, porque me va a llevar un poquito más de tiempo. Gracias. Gracias.